quiera. El Señor dice en su palabra que es donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí el Señor se encuentra en medio de ellos. Y dice el salmista, escogería antes estar en la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. En esta mañana vamos a meditar no sobre todo, pero buena parte de lo que era la vida de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue la que siguió después, o comenzó después de que nuestro Señor bendito ascendió a la diestra de nuestro Padre Celestial, y Él dejó mandatos bien específicos, pero también les aseguró que no les iba a dejar solos. Dijo, no les voy a dejar huérfanos, sino que enviaré al Espíritu, ¿qué? Santo. El Espíritu Santo, el cual estará con vosotros, dice, para siempre. Para siempre, para el pueblo de Dios significa en el momento cuando la final trompeta suene, lo cual puede suceder, hermanos queridos, en cualquier momento. El Señor dice, no te preocupes por lo que estás oyendo, por lo que estás mirando, por cómo te sientes diariamente. Yo estoy con ustedes las 24 horas del día. De manera que en nuestro sueño, en nuestro despertar, en el enfrentar el día con las diferentes actividades que tenemos, el Señor y la presencia suya está con nosotros y está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así es que qué bueno que podemos contar con esta ayuda, con estas grandes promesas que el Señor nos ha dado, y que por lo mismo no tenemos que tener temor. Si ustedes buscan ahí en el teléfono, por ejemplo, en el YouTube, en el Facebook, ya casi todas las presentaciones que ponen en esos medios de comunicación están hablando de una tercera guerra mundial. Ya no hay otro tema ahorita, pero sabemos que todo el Señor lo tiene bajo su control y que Él estará cuidándonos, especialmente al recordarnos que, dice la Biblia, caerán a tu lado 1,000 y 10,000, pero a ti no llegarán. Estamos recordando cuando hace unos 8 o 10 meses, esta nación de Irán disparó cerca de 600 cohetes contra Israel, y solamente uno fue el que llegó a territorio de Israel. Y ese uno no le pegó a muchas personas. Parece que solamente se hirió o salió herida una pequeña de 10 años. Entonces la gente pregunta, ¿cómo es que pasa esto? Nosotros sabemos la procedencia de la falla de todos aquellos que han, delante de las Naciones Unidas, prometido destruir a Israel. Si usted va, por ejemplo, al último capítulo del libro profético de Amós, en el versículo 13 y 14, la Biblia habla del regreso de Israel a la tierra prometida. Y ese regreso fue llevado a cabo en el año de 1948, el 14 de mayo, para ser más específicos. Cuando Israel llegó a esa tierra, dice que estaba totalmente desolada. No había un solo árbol. Cuando llegaron los israelitas, el pueblo de Dios, los judíos, la gente bendecida por Dios a través de Abraham, ellos en 2 o 3 años plantaron cerca de 2 millones de olivos.
Y ahora en la actualidad, en medio de toda esa desolación que rodea a Israel, es como dicen, ¿cómo le llaman esto? Algo que florece en medio del desierto. ¿Cómo le dirían ustedes? Un oasis, un oasis. Y eso es lo que es, hermanos. Fíjense que desde 1948, en el 14 de mayo, cuando Israel dijo, somos una nación, después de haber sido casi destruidos por este hombre malvado, Adolfo Hitler, que había dicho, aquí mi lema va a ser descrito y conocido como una solución final. Y es que él pensaba en su ignorancia que podía invadir a todo el mundo. Dicen que en su escritorio había de esos globos terrestres, ¿verdad? Y había una flecha que estaba apuntando para aquí, para los Estados Unidos. Y él dijo, allá voy, porque él pensaba que iba a estar derrotando constantemente esos países de Europa. Y decía, allá voy contra Estados Unidos, contra Canadá y contra aquellas naciones a donde están el pueblo judío. Pero gloria a Dios, porque el Señor dice que nada ni nadie puede destruir al pueblo de Dios. En ese pasaje que acabo de darles, de Amós capítulo 9, versículos 13 y 14, ahí dice que el Señor iba a guardar a su pueblo, que el Señor iba a bendecirlos, que el Señor iba dentro de esas bendiciones a permitir que Israel pudiera plantar un oasis en medio del desierto. Y ahí tenemos esa bendición tan grande. No sé si ustedes alguna vez han ido para allá y sería bueno empezar a comprar un cochinito de esos de barro, ¿verdad? Ponerle ahí moneditas y en cierto tiempo a lo mejor ya tenemos suficiente para hacer ese viaje a Israel. Se dice que cuando El Al es la línea aérea de Israel, va aterrizando ahí en el aeropuerto de Tel Aviv, toda la gente contentísima y aplaudiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque están llegando a esa tierra que no es común y corriente. Aunque hay mucha perversidad en el Tel Aviv y en otras ciudades, y esto es como resultado que el enemigo quiere trastocar, quiere reinvertir lo que es la bendición de Dios para ese pueblo. Pero Dios tiene un plan y un propósito para este pueblo de Israel. Y Él dice en su palabra que nadie los podrá destruir, que plantarán árboles, que plantarán hortalizas, que estarán seguros y que aun a pesar de que aún en las Naciones Unidas, ustedes me imagino lo han escuchado, están diciendo nuestro propósito básico es el de destruir a Israel. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque el Señor estableció un pacto con Abraham y con su descendencia. Cuando el Señor inicialmente habló a Abraham, le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré, fíjense bien, haré de ti, de tu descendencia, una nación grande y te bendeciré. Pero gloria a Dios que dice, y serás bendición. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré a los que te maldigan. Todos los imperios que han maldecido y han querido destruir a la nación de Israel se han ido a pique, hermanos queridos. Así es que nosotros tenemos que estar firmes, fuertes y tomando esa bendición que Dios nos da a nosotros, porque dice la segunda parte de estos versículos, dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas, pero el Señor, por cuestión de orden, comienza con Israel y dice más adelante, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Así es que si nosotros queremos la bendición de Dios, debemos de bendecir al pueblo de Dios. Debemos bendecir al pueblo de Israel.
Y es triste, hermanos, que en las Naciones Unidas casi el 98-97% de todas estas naciones están maldiciendo a Israel. Por eso creemos sinceramente que la venida del Señor está a las puertas. Porque cuando todo el mundo está corrompido, o casi todo, y todo el mundo está tratando de destruir al pueblo con el cual Dios hizo un pacto, viene un juicio de Dios. Benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. Así es que nosotros en nuestras oraciones no dejemos de pedir, como dice la Escritura Sagrada, por la paz de Jerusalén. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Bueno, en Isaías 9:6 está la gran promesa de un acontecimiento que iba a suceder aproximadamente 660 años después de que Dios habló con el profeta Isaías, recordando inicialmente lo que había sido la promesa que Dios había hecho con Adán y Eva, cuando Él los confrontó, no para condenarlos, sino para que con su corazón dolido y roto el Señor, por así decirlo, Él se dio cuenta que estas personas a las cuales había dejado un mandamiento de que no tomaran del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos no obedecieron. Entonces la palabra dice en capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis, que el Señor estaba bendiciéndoles, pero por otra parte estaba dándoles el aviso de que el pecado en el cual ellos habían caído y por lo cual esa relación que tenía Adán y Eva con el Señor en el huerto del Edén había sido trastocada, había sido rota. El Señor dice ahí en su palabra, no sé si ustedes quieran buscarlo, pero ahí en capítulo 3, recién cuando el hombre cae en el pecado, desobedece al Señor, y conste que no fue Adán, pero fue la señora Eva. Sin embargo, no echemos la culpa a la señora Eva, porque Eva no le dio el fruto a Adán a la fuerza. Él lo tomó también como parte de su curiosidad, porque el enemigo les dijo, seréis como dioses. Es la razón por la cual dice la Biblia que el enemigo fue en el capítulo 28 del Éxodo, fue expulsado del cielo. Entonces, ¿por qué? Porque él se quiso hacer Dios, porque él se rebeló contra Dios, aun a pesar de la posición que Dios le había dado, y por cierto que él guardaba lo que era la alabanza y la adoración, y todo lo que era la cobertura para adorar a Dios. Él dijo, ¿y por qué pensaría él tan tonto? Él mismo se engañó. Yo seré como él. Y la palabra de Dios dice que en ese momento Dios lo expulsó, y allá en el libro de... ¿Cuál es el libro? De Mateo 25. Dice la palabra del Señor, que dice ahí la palabra, que el Señor cuando llame a juicio a las naciones, ahí estará el enemigo. Y dice que esta sentencia será para todos aquellos a los cuales se les ha anunciado las buenas nuevas de salvación. Todas las generaciones, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Y la persona que haya rechazado la luz de su palabra, que el Señor les va a decir, apártense de mí, malditos, les digo. Qué cosa tan terrible, hermanos queridos. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Pero luego sigue diciendo, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el lugar que está reservado para el enemigo de nuestras almas. Y él, aunque crea que es muy diablo, el Señor lo reprenda, él va a sufrir por toda la eternidad, por todas las maldades, por todas las perversidades,
por todas las situaciones en las cuales ha hecho tropezar al hombre, comenzando de Adán y Eva. Así es que no va a ser fácil para él. Pero gloria a Dios que nosotros no tenemos participación y no tendremos participación en este evento. El Señor nos dirá, venid benditos de mi Padre, ¿por qué? Y empieza a dar una serie de situaciones en las cuales la persona ha demostrado, por así decirlo, que obedece la palabra del Señor. Cuando usted y yo damos de beber a una persona sedienta, cuando damos de comer a una persona hambrienta, cuando le damos y participamos de este abrigo, este saco o esta vestimenta que nos abriga a nosotros y vemos que alguien tiene necesidad y lo compartimos, dice la palabra del Señor que nadie que protege a la persona necesitada, si usted lo hace o yo lo hago, el Señor lo tiene muy en cuenta. Dice la palabra específicamente que al Señor presta todo aquel que ha tenido misericordia, que ha tenido bondad, que ha tenido atención para una persona. Para estas personas, y nosotros no somos salvos por obras, mis hermanos, pero acuérdense ustedes lo que dice el libro de Hebreos, que la fe sin obras es muerta. No somos salvos por las obras, pero somos salvos para llevar a cabo buenas obras que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Entonces, el Señor dirá, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, estuve desnudo y me cubristeis. Pero el Señor les habrá dicho, venid benditos de mi Padre, no malditos, sino benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero la otra sentencia va a ser terrible para todos aquellos que, por así decirlo, y lo menciona el libro también de Hebreos, la epístola a los Hebreos, aquellos que con desdén, con desprecio han hecho a un lado, no les ha importado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es algo tremendo. ¿Por qué les digo todo esto, mis hermanos queridos? Sencillamente porque el Señor Jesús vino a cumplir la profecía de Isaías capítulo 9, versículo 6. Yéndonos atrás, la profecía que dio a Adán y a Eva. Esta te herirá en la cabeza, le dice el Señor a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Ahí estaba la promesa de la redención. Ahí estaba la solución de lo que era el medicamento, por así decirlo, más efectivo y único para derrotar al pecado, para derrotar al enemigo de nuestras almas. Y por eso nosotros ya no tenemos ninguna clase de temor, porque dice la palabra del Señor que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, el Señor Jesús, al cumplir la profecía de su venida, y es una de las razones por las cuales nosotros, queridos hermanos, celebramos la Navidad. En esta época hay muchos argumentos que salen a flote, y yo estaba leyendo algo ahí no sé por qué razón, y accidentalmente, habla sobre una persona que es bastante educada, bastante preparada en las cosas de Dios, pero ahí pusieron un título, Las 7 mentiras de la Navidad. Tengamos en cuenta y cuidado con esa clase de información que recibimos. La Navidad absolutamente no tiene nada que ver con ninguna mentira del diablo, el Señor lo reprenda. La Navidad para nosotros no es que Cristo esté postrado, pero la Navidad es la oportunidad que tiene la humanidad por todas partes, en África, Asia, Europa, América Latina y América del Norte, Europa, todos ellos que hemos venido al conocimiento de Cristo, reconocemos que cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando el acontecimiento más grande que el mundo conocido
ha podido entender. Y hay algunos calcomanías que se ponen ahí en los automóviles, a donde se dice con mucha certeza: Cristo es la razón de la Navidad. Si alguien lo está celebrando de una manera pagana, eso es cosa de ellos y responsabilidad de ellos o de ellas, de quien sea. Pero gloria a Dios que nosotros, como pueblo de Dios, sabemos la razón por la cual estamos celebrando la Navidad. Y es un evento maravilloso, hermanos queridos. Cuando Cristo desarrolló su ministerio, Él lo manifestó de una manera total y completa. Y Él más de una vez dijo: lo que yo estoy haciendo ahorita no lo hago por mi propia cuenta. Lo hago porque mi Padre Celestial así me lo ha mandado. Cristo, como Cristo, estaba sujeto al Padre Celestial. Y no es que Él sea menos, y ahí es donde entran muchas personas que dicen: pues Cristo no es Dios, y por aquí y por allá. Cuidado con esta otra expresión, porque la palabra del Señor dice que cualquiera que niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual será llamado y considerado como un anticristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro, dice la palabra, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, príncipe de paz, Dios fuerte, y además de ello, Padre eterno, y luego termina príncipe de paz. 600 años después de eso, esta profecía se cumplió cuando el ángel Gabriel vino a María y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Si usted estudia con detenimiento, ¿cuál fue la reacción de María? Primero, ella se sorprendió. Sí, pero dice más adelante: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu, alma y cuerpo es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Por eso la iglesia evangélica no damos el lugar que no le pertenece a María o a nadie más. Nosotros, como cristianos evangélicos, la amamos, la queremos, la respetamos, estamos 100% seguros que vamos a verla ya cuando estemos con el Señor y ver a todos nuestros seres amados. Vamos a ver al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, a todos los demás que sirvieron al Señor, pero también van a estar ahí mujeres maravillosas. Dios se ha valido de mujeres preciosas, y de esto vamos a comentar brevemente. Recuerden ustedes que cuando el Señor Jesús murió y resucitó, parece que todos los buenos hombres estaban escondidos. ¿Por qué razón? Decían ellos: no es miedo, es precaución, decía Pedrito, ¿verdad? El primer papa, dicen algunos, que ustedes saben que eso no es cierto. Entonces, todos estaban escondidos, y las únicas que salieron en la mañanita, cuando todavía estaba oscuro, fueron mujeres. Y estas mujeres gloriosas que el Señor, para la gloria de su nombre, lo decimos, salieron a proclamar, a ser testigos de lo que era el amor y el favor de Dios. Bueno, la palabra del Señor nos está hablando exactamente sobre una mujer llamada Tabita. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién se acuerda de Tabita? Es la llamada Dorcas. ¿Se acuerdan ustedes de Dorcas? La Biblia dice que esta mujer abundaba en buenas obras. Esta mujer amaba, llevaba a la práctica lo que era la fe cristiana. No era nada más de teoría, sino que ella decía: yo tengo que ser imitador, como decía el apóstol Pablo, de Cristo. Yo tengo que hacer las obras de Cristo, y no es para mi gloria, sino para que la gloria del Señor sea manifiesta.
Ahí tenemos a esta mujer que era buena costurera, porque dice la Biblia que pues ella hacía vestidos para las personas humildes, las que no tenían ni siquiera lo mínimo para cubrir sus cuerpos. Ella estaba siempre pendiente de las necesidades de los demás. Y esta mujer verdaderamente era una servidora de Dios. Era una servidora de Dios. Cuando ella murió, enfermó y murió, esto quiere decir que no vamos a evitar la muerte porque seamos muy buenos o porque obedezcamos al Señor. Lo primero y lo más importante en nosotros es cumplir la obra de Dios. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces le avisan a Pedro, que estaba allá en Jope, en casa de un Simón el curtidor, y le dicen, ven, porque ha muerto Tabita, o sea, Dorcas. Y entonces Pedro llega, encuentra la sala llena donde estaba el cuerpo de Tabita, y Pedro, para que no le hicieran, pues, como dijéramos, algo como para distracción para de los demás, y se enfocaran en lo que iba a suceder en un momento, dice que Pedro mandó a sacar a todos. No dice que los mandó a sacar de una forma áspera y grosera, no. Él dijo, me hacen favor de salir porque va a acontecer aquí un milagro que va a ser llevado a cabo no por mí, sino por el poder de Dios. Pedro ya había tenido muchísima oportunidad, hermanos queridos, de ver las obras de Cristo, especialmente cuando recuerdan ustedes que dice la Biblia que los apóstoles estaban en aquella barca y que de repente empezó una tormenta y esas pequeñas embarcaciones empezó a ir de un lado para otro y la tempestad hizo acto de presencia. Y entonces ellos pues no tenían temor, pero tenían miedo. Y ven que el Señor había quedado allá en la orilla del lago de Genesaret y dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Porque vieron a alguien que estaba caminando en las aguas. Nadie puede hacer eso ahora. Y si no me creen, intentémoslo. Y vamos para abajo. Y fíjense lo que le dijo Pedro al Señor. ¡Hey, Señor Jesús! Si eres tú, porque el Señor les dijo al asustarse todos, no teman, yo soy, les dijo. Y Pedro le responde, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y te encuentre. ¿Por qué fue Pedro el único que le dijo eso? Porque Pedro, a través de sus imperfecciones, él tenía su confianza en el Señor. Ni más ni menos, ven. Entonces el hermano Pedrito, y que se aclare, no fue el primer papa, eso no es cierto. Pedro le dijo, voy y voy a hacerlo en una forma visible, voy a dar un paso fuera de la barca y voy a empezar a caminar en las aguas. Entonces Pedro está caminando y de repente esas olas empiezan a hacerse más altas y él las mira y dice, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me va a pasar? Y en ese momento empieza a hundirse. Otra vez aquí a Pedro vemos que le dice, Señor, sálvame porque perezco. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo, hermanos. No le hace que tan hombrecitos fuéramos. Señor, sálvame porque perezco. Y el Señor inmediatamente lo toma de la mano y lo pone a flote. Y luego le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que, hermanos, en esa clase de situaciones, cualquiera hubiera dudado. Es fácil dar un paso en aquello que sabemos y que creemos que es algo divertido o que no tiene mayor relevancia, pero ya cuando estamos
en el proceso de caminar en medio de la tormenta, entonces ahí es a donde nuestra fe es probada. Sálvame, Señor, porque perezco. Y sabe que el Señor nunca, jamás ha dejado de extender su mano y levantarnos. Levantarnos, sacarnos de la tribulación. El Señor dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Ahora, si ustedes me buscan, por favor, esa cita de a dónde fue Pedrito, a ver o a responder al llamado que le habían hecho. ¿A dónde está, hermanos? A ver. ¿Ah? Hechos de los Apóstoles. ¿Y el capítulo? Ya lo sabía, nomás que quería preguntarles. A ver si estaban atentos, dicen. Entonces ahí está este evento maravilloso. Cuando Pedro pide a la concurrencia que estaba llenando ahí toda la sala, conste que había personas que les pagaban por llorar, ¿eh? No sé cómo les llamaban, pero los llorones. Y cuanto más lloraban, más ganaban. No, pues era ya un gritadero. Y todos decían, Tabita, Dorcas, Tabita, ¿por qué te fuiste? Todo lo que se hace, ustedes saben lo que sucede en los funerales. Pero ahí el Señor estaría mostrando su poder a través de Pedro. Y conste que Pedro nunca dijo yo soy el primer papa. No. Eso ni siquiera aparece en la Biblia. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente, es la médula de la pregunta que el Señor Jesús estaba haciendo a sus discípulos. Cuando allá en el 16 capítulo de Mateo les dijo, ¿quién dicen las gentes que yo soy? Y empezaron, no, pues que tú eres el profeta, que tú eres uno de los profetas, que eres uno de los más grandes aquí. Pero el Señor Jesús ya los confrontó directamente. Les dijo, y ustedes, el Señor nos dice a nosotros, y ustedes, ¿quiénes creen que soy yo? ¿Sabe qué, hermanos queridos? Esto el Señor nos lo pone en nuestro corazón, especialmente cuando estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, cuando estamos experimentando que las olas, por así decirlo, suban y estemos ya pues en el peligro de anegarnos, hundirnos, ahogarnos. El Señor dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Y el Señor le dice, Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Si eso era la poca fe, imaginen ustedes que sería la grande, cuando Pedro dijo, yo voy a encontrarte, Señor. Ojalá que nosotros, cuando estemos en esa clase de problemas, aunque no las queremos por naturaleza, el Señor dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la palabra del Señor dice que cuando ya todos ellos fueron sacados de la sala donde estaban llorando a Dorcas, mostrando los vestidos, las vestimentas que habían sido hechos por Dorcas, ya Pedro les dice, por favor, desocupen la sala, que va a haber aquí la manifestación del poder de Dios. Y cuando ya los que recibieron esa palabra salieron, Pedro dice que se puso cerca o de rodillas junto al cadáver de Dorcas, o sea, Tabita, y le dijo, el Señor está contigo, levántate, Tabita. Y ella se levantó. Imagínense ustedes la clase de impresión que habrán tenido todos los que estaban ahí. Una persona que ya estaba verdadera y declaradamente muerta, de repente abre sus ojos y dice, ¿y dónde estoy? Pues aquí mismo, ¿dónde estás? El poder de Dios nos lo manifiesta también cuando el Señor resucita a Lázaro. Fue otro caso allá, bueno, ese fue un caso anterior, pero cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro,
Dice la Biblia que ya tenía, ¿qué? 3 o 4 días de estar muerto. ¿3 días? 4. Y Marta le dice, Señor, es por demás que tú trates, ya olía mal. Es lo que sucede con los cadáveres cuando pasan a otra vida. Marta estaba diciéndole, Señor, ya tiene 4 días que él falleció. Y el Señor voltea y le dice, ¿no sabías? ¿Qué? ¿Qué es lo que el Señor le dice a Marta? ¿Ah? Yo soy la resurrección y la vida. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿Verdad? Entonces, el creer en Dios es una cosa, hermanos queridos, pero el creerle a Dios es algo muy diferente. Dice la Biblia que no solamente nos conformemos con decir, yo creo en Dios. Dice la Biblia, bien haces y lo haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Pero la gran diferencia entre el pueblo de Dios y los que no lo son es que nosotros, para la gloria de Dios, le creemos a Dios. Cuando el enemigo trate de decirnos, estás en problemas, te voy a destruir, no hay salida para ti, decimos, Señor, yo creo en tu palabra. Señor, yo sé que tú estás por mí y para beneficiar a mis seres amados. No podemos ir más adelante porque siempre nos recortan el tiempo, pero por eso queremos también gozarnos y alegrarnos, porque pues en todo debe haber un orden, ¿verdad? Ya habrá tiempo cuando a lo mejor hasta 4, 5, 10 horas estemos aquí, si las aguantan, si las aguantan. Entonces, qué sorpresa hubo para toda aquella gente que estaba mirando a Dorcas ya resucitada. Muchos, dice la palabra del Señor, creyeron en él. Y es una de las armas, era uno de los medios en que la iglesia primitiva avanzaba. Y ojalá que nosotros estemos en la misma disposición de creer a Dios y creer a sus promesas, y que si alguna circunstancia viene difícil en nuestra vida, nosotros estemos en la certidumbre de que nada es imposible para Dios. Cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto hacia la tierra de Canaán, ellos vieron que su camino se hizo así y aparentemente estaban encerrados entre los ejércitos del faraón y enfrente de ellos el Mar Rojo. Pero cuando el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Entonces, ¿a quién debería de clamar Moisés? Y no es que el Señor estuviera reprochándole que por qué clamaba a él, sino porque has esperado hasta este momento en hacer una determinación de mostrar mi poder, dijo el Señor. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchan. Entonces, ese camino que estaba aparentemente cerrado, se abre y las aguas del Mar Rojo son abiertas de par en par. Qué cosa tan maravillosa. Las maravillas de Dios son verdaderamente inmensas. Nosotros no podemos a veces describirlas y aceptarlas, pero nuestra fe en el Señor Dios Todopoderoso debe ayudarnos a no dudar nunca del Señor. En esta hora vamos a tener otras personas que más adelante quizá podamos comentar de ellas, pero estaba ahí Lidia de Tiatira, otra mujer preciosa, estaba Febe, mujeres que fueron verdaderamente líderes para que ellas llevaran a cabo el evangelio de poder, que cuando los demás se acobardaran, ellas dijeran, no, vamos a seguir adelante. Si no, pregúntenle a Débora con Barak. Barak le dijo a Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy. No era miedo, era precaución de Barak, ¿verdad? Entonces las mujeres son preciosas físicamente, pero también son preciosas delante de la presencia del Señor. Y nosotros los varones tenemos que recordar que Dios nos ha dado a nosotros un liderazgo, no solamente de brochazo, no solamente para quedar bien
o dejar sentir nuestra autoridad, sino para tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y tomemos a nuestra esposa, si estamos ya casados, y en el futuro para los jóvenes que se van a casar, que sepan que como varones somos los líderes, somos las personas que Dios ha escogido como sacerdotes, pero no nos hagamos a un lado y dejar que, no es por egoísmo, pero por orden de Dios. Las mujeres son preciosas y si el hombre no quiere usar y no quiere tomar su lugar como líder, el Señor va a tomarlas a ellas. Y hay mujeres maravillosas que han estado dentro del pastorado, aunque muchos dicen no es bíblico eso es un argumento que se lo sacan fuera del contexto bíblico, porque Dios escoge a quien Él escoge y Él usa a quien Él usa. Y la honra y la gloria es para el Señor. Pero en el orden de Dios nosotros tenemos que tomar responsabilidad como varones y también decir, Señor, la esposa o la compañera que tú me has dado es el complemento que tú quieres usar para que tu nombre sea glorificado. Vamos a orar en estos momentos, mis hermanos queridos, y a tener gozo y alegría al saber que cuando a Dios le llamamos Padre, es que Él es verdaderamente nuestro Padre. Te damos las gracias, nuestro Padre Celestial, porque en Jesucristo nosotros tenemos no solamente la esperanza, sino tenemos la seguridad de la vida eterna. Porque dice tu palabra que el que cree en el Hijo de Dios, Jesucristo, tiene la vida eterna. Nosotros no nos asustamos por todo lo que estamos oyendo ahorita en las noticias. No estamos, Señor, temerosos por lo que pudiera suceder, porque sabemos que todas las cosas están bajo tu mano. Señor, en estos momentos te rogamos por nuestro presidente ya electo, presidente Trump, Señor. Muchas personas no están de acuerdo, pero tú no estás para darle gusto a todos, Señor. Pero tu palabra dice que tú usas al que tú usas y que tú vas a usar a este varón para que juntamente con su esposa, entregando su vida a nuestro Señor Jesucristo, ellos puedan ser los líderes que lleven adelante los destinos de esta nación. Tu palabra dice que es bendita, es bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y Señor, te rogamos por este precioso país que fue fundado sobre bases, Señor, del temor tuyo, y que lo que ahora ya se está mirando pueda ser prosperado, a donde en las escuelas se va a permitir ya la oración, se va a permitir la lectura de tu palabra y se va a permitir el uso, el aprendizaje de tu palabra. Señor, el enemigo sabemos que está como león rugiente, pero él está y fue derrotado en la cruz del Calvario. Él no tiene parte, no tiene suerte, y él pensaba que se quería salir con la suya, el enemigo, pero él ha quedado avergonzado. Señor, usa a nuestro presidente para que él pueda ser un hombre que esté llamando al arrepentimiento a esta nación también. Y qué bueno que él dice, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración pertenecen a nuestro bendito Salvador Jesucristo. Señor, te rogamos también por el pueblo tuyo, el pueblo de Israel. Tu palabra dice que bendito será el que bendiga a Israel. Y nosotros obedecemos tu palabra, nos parezca o no nos parezca. Y mira, Señor, tantos enemigos que tiene esta nación. Pero para la gloria de tu nombre, tú no la has dejado, no los has dejado caer, ni los dejarás. Tu palabra dice que nunca, jamás ellos saldrán de su tierra. Y Padre, lo que tú tienes reservado para tu pueblo Israel es maravilloso. También nosotros, dice tu palabra, que somos parte de ese injerto de olivo, Señor, al cual tú nos has añadido. Y gracias porque tú dijiste a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gracias te damos, Señor, porque en Jesucristo nosotros sabemos por medio
de personas gentiles, Señor, que creyeron en ti, que tú las rescataste, tú las salvaste y tú les llevaste adelante, como en el caso de Rahab, como en el caso de Noemí, como en el caso de Ruth, como en el caso, Señor, de Tabita, de Febe, de Lidia, en el Nuevo Testamento. Señor, ayúdanos ahora a estar apercibidos, porque la venida tuya puede suceder en cualquier momento. Te rogamos por esta iglesia, por nuestra iglesia, Señor, aquí, y te rogamos por todas las iglesias a donde se predica tu palabra con pureza y con santidad. Llévanos a nuestros hogares y ayúdanos a pensar que tú tienes grandes planes para tu obra, y si a ti te place, Señor, nosotros podamos ser parte de este avivamiento, de este ministerio, que nunca jamás lo tomemos como algo para vanagloria, sino solamente para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos siempre en el nombre precioso tuyo, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, y en el nombre precioso, inigualable, de la persona gloriosa del Espíritu Santo. Amén.